Estamos escuchando Habla OSIPTEL. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habla OSIPTEL, el podcast del ente regulador de las telecomunicaciones. Y esta semana vamos a ir a la base de todo, los organismos reguladores. ¿Es bueno que exista una regulación dentro del mercado de las telecomunicaciones? ¿Es bueno que haya un organismo que esté constantemente supervisando qué es lo que hacen las empresas operadoras? Para esto, para que nos explique sobre este tema y podamos entender realmente la importancia de un organismo regulador como el OSIPTEL, hemos invitado a Marco Vilches, quien es subgerente de regulación del OSIPTEL. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido al programa. Hola, Mirelia. Muchas gracias. Bien. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti, Marco. A ver, Marco, empecemos con esto para que la gente entienda realmente la importancia del OSIPTEL, la importancia de un organismo regulador. ¿Por qué es importante? Pensemos en los servicios básicos, importantes que consumen las personas, ¿no? Agua, telecomunicaciones, electricidad. Si hubiera verdadera competencia, no habría necesidad que el Estado regule nada. Pero como bien sabes, en realidad no hay competencia perfecta. Entonces, el regulador, ¿para qué está ahí? Para poner las reglas de juego, ¿no? Para poner las reglas de este intercambio, ¿no? La empresa te da servicio y el usuario paga por ello, ¿no? De tal manera que este intercambio se realice de manera ordenada, equilibrada y sin abusos de parte de las empresas, que es muy importante. Por eso se dice que el regulador es como un árbitro de un partido de fútbol, ¿no? Ok, Marco, a ver, si tuviéramos que regresar, hagamos así un recordaris y retrocedamos unos 15, 20 años, Marco, ¿no? ¿Cómo era el mundo de las telecomunicaciones en el Perú? Existía una sola empresa, que creo que era estatal, ¿no? Para tener teléfono en tu casa tenías que hacer toda una serie de papeleos e incluso podían tardar hasta años en ponerte un teléfono fijo en la casa. Ahora, obviamente, ya cualquiera puede tener un celular en casa, puede tener internet, etcétera, ¿no? Cable. ¿Cómo ha cambiado esta situación, este panorama de ese antes a la hora, el organismo regulador? A ver, Mirelia, para esto dos cosas. Efectivamente, hacia el año 94, cuando se privatizó el mercado de las telecomunicaciones, antes de ese año solamente había las llamadas fijas y larga distancia, ¿no? Y por ella justamente las empresas nacionales, Entel, Perú y la otra de larga distancia, ¿ok? Y la CPT. Entonces, ¿qué pasaba? Efectivamente, el servicio era malo, las llamadas a largas distancias eran muy caras, ¿no? En comparación de las llamadas locales, o sea, se cobraban sin ningún criterio técnico, ¿no? Adquirir los servicios era, como tú bien has dicho, muy costoso. Yo recuerdo brevemente que yo tenía un tío que trabajaba en Moquegua y llamaba a mis primos, primero a la casa: primo, por favor, llámale a mi esposa para que venga. Yo tenía que ir a la casa de mi tía, avisarle que venga y mi tío volvía a llamar. O sea, era mucho caos, muy costoso. Con la privatización, ¿qué sucedió? Obtener una línea telefónica se hizo, como tú dices, mucho más fácil, mucho más barata, por un lado. Pero también en ese entonces no había internet, en el Perú por lo menos, no había servicio móvil, era muy escaso eso, ¿no? No había TV de paga, igual era solamente las personas con muy alto nivel de ingreso podían acceder a ello y de manera muy, restrictiva. Pero conforme la tecnología fue avanzando, ha permitido que estos servicios se provean de manera, un poco más masiva. Pero eso también porque se ha permitido, con el transcurso del tiempo, con el accionar del regulador y con otras normas que ha emitido también el ministerio, que se provean nuevos servicios. Entren nuevas empresas, más empresas al mercado, y de esa manera más usuarios cada vez accedan a más servicios, ¿no? El mercado sea grande. Entonces, ese es un poco en general, y además de un efecto en que hayan más personas con servicio, ¿no? De que hayan tarifas no tan altas, algunas controladas, otras dejadas libremente. También se ha velado porque el servicio se dé de buena calidad. Y aquí el regulador ha intervenido justamente fijando estándares y luego supervisando que eso se cumpla. Porque si damos normas y luego no hacemos que se verifiquen, lo mismo que nada. Entonces también hay un rol de ahí supervisor de verificar que las normas, estándares, reglas que se ponen se vayan cumpliendo, ¿no? Digamos que
el ente regulador ha venido un poco a hacer que las reglas dentro del mercado de las telecomunicaciones se cumplan de manera adecuada, ¿no? Ahora tenemos más competencia. Esa competencia, es decir, que haya no solamente 2, 3, 4, sino hasta 6 y 7, y que incluso puedan ir ingresando más empresas operadoras al mercado, también se debe al organismo regulador, ¿verdad? Es correcto, Mirelia, es correcto. Justamente desde su inicio, el mismo nombre de OSIPTEL lo dice, ¿no? Es Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones. Entonces, para que venga inversión privada al mercado, ¿qué hace falta? Condiciones. Y nuestra labor como regulador es esa, dar las condiciones al mercado para que justamente empresas privadas vengan al mercado, inviertan en él y se dé lo que estoy diciendo hace un momento, ¿no? Justamente la expansión del servicio. Por ejemplo, ¿no? A ver, si bien esto se inició hace 20 años, más de 20 años, en el caso de Internet, por ejemplo, ¿no? En los últimos, digamos, 7 años, la cantidad de hogares que han accedido al Internet se ha aumentado en casi 20%. ¿Ya? Entonces, antes había esa cantidad menos de hogares con Internet, ahora hay más. Producto de las reglas claras y de seguir promoviendo el ingreso de nuevas empresas, ¿no? Porque la que había en un inicio se quedaba en cierto sector. Entonces, ¿cómo hacemos para que las empresas vayan a otras zonas más alejadas? Pues dando las condiciones adecuadas para ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un efecto de que haya nuevas empresas. Luego, el mercado móvil, si bien se inició con 2 empresas, se han dado condiciones, ¿no? Para que ingresen más empresas, inclusive se da facilidades, ¿no? Para que las llamadas OMBs, ¿no? Operadores móviles virtuales, que son empresas que no cuentan con la infraestructura adecuada para el servicio, se puedan colgar de las que sí lo tienen y dar su propio servicio. Eso que ha generado que, por ejemplo, en los últimos 6 años se haya el tráfico de Internet, por ejemplo, ¿no? En promedio que cada usuario consume, aumente 72 veces. Producto de la competencia también, por ejemplo, ¿no? Debido a las reglas que usted pone en el mercado. Condiciones adecuadas, más empresas del mercado. ¿Quién se beneficia? Los usuarios. Entonces, yo como usuario me he visto beneficiada gracias al ente regulador. Ahora tengo, digamos, toda una variedad de oferta de servicios de muchas empresas operadoras, ¿no? Yo puedo escoger a cuál me voy, puedo escoger la tarifa más baja, pero ¿de qué otra manera el ente regulador, en este caso OSIPTEL, también me protege como usuario? Por ejemplo, no sé, a ver, el servicio de mi celular no sirve. Yo me quejo y, digamos, la empresa operadora, por ejemplo, no me hace caso. ¿Cómo interviene el ente regulador para protegerme como usuario? Buen punto, Mirelia. Dentro de las normas que usted saca, y en este caso velando por el bienestar de los usuarios, está todo el tema de los reclamos, ¿no? Cómo tramitar los reclamos. Entonces, en principio, como tú ya has mencionado, ante un problema que tenga el usuario de cualquier índole, el usuario primero recurre a la empresa operadora, a su operador. Y si la empresa, ya sea que se demora o resuelve de una manera que al usuario no le conviene o considera que no le beneficia, el usuario, el consumidor, puede recurrir a OSIPTEL, lo que se llama en segunda instancia. Lleva su caso a OSIPTEL y OSIPTEL lo evalúa y toma su determinación. Entonces el usuario cuenta con la, digamos, más que la ayuda, cuenta con esa instancia segunda donde OSIPTEL va a evaluar de manera objetiva, ¿no?, su caso. En algunos casos le da la razón al usuario, pero en otros no, porque tal vez el reclamo no fue bien presentado o los argumentos no fueron del todo, digamos, sólidos. Pero lo que sí aseguramos es una decisión objetiva, ¿no? Objetiva y transparente de parte de OSIPTEL. Y además del tema de los reclamos, Mirelia, OSIPTEL también tiene algunas normas, ¿no?, vinculadas a que las empresas den una adecuada atención a este proceso de reclamos, ¿no?, de los usuarios. Imponiendo estándares de tiempos de atención, tiempos de respuesta y otros indicadores más que justamente lo que hace es lo que sería una suerte de buen servicio postventa, ¿de acuerdo? O sea, una vez que ya tiene el servicio, no es que te deje abandonado, sino que tengo también que preocuparme por mantener adecuadamente atendido a mi cliente. ¿Qué es lo que ha conseguido el ente regulador desde su creación hasta ahora? ¿Sí? ¿Qué cosas las más importantes para los usuarios? Que el usuario ahora puede, digamos, estar más o menos, digo más o menos porque siempre van a haber reclamos de todas maneras, más o menos tranquilo con la calidad del servicio que recibe,
¿no? También, de otro lado, cuenta con tarifas que más o menos se enmarcan dentro de los promedios regionales o comparables con el Perú. El usuario cuenta cada vez con más herramientas, más elementos para ejercer adecuadamente sus decisiones, ¿no? Se les informa mejor. Por ejemplo, Citel tiene algunos aplicativos en internet, ¿no? Donde se muestran temas tarifarios, todo el tema de información. En los últimos años, también usando la tecnología, está sacando, digamos, contenidos fáciles de entender para el usuario, porque si el usuario solamente va a leer su contrato de abonado, es demasiado engorroso. Entonces, por ejemplo, recientemente hemos aprobado una propuesta para que cada empresa tenga que sacar un contrato corto, ¿no? Contrato fácil de leer, ágil, donde se muestren las principales características de su servicio. Y en lugar de leer 7 páginas, leo una sola cara. Eso también es algo que favorece a los usuarios, ¿no? Además de otras herramientas que apuntan a eso, ¿no? A que el usuario esté mejor informado para de esa manera tomar una buena decisión, y eso se le llama apoyar el empoderamiento del usuario, ¿no? Que es también, por cierto, una práctica que se da en todo el mundo, ¿ah? O sea, eso no es propio del Perú ni de Telecom. Eso se da en todo servicio y en todo país. Entes reguladores hay en todo el mundo. No es que solamente en el Perú bueno, Citel solamente existe en Perú. No. No. Es algo que, digamos que es una práctica a nivel mundial. Claro que sí, Mirelia. Y con mayor énfasis digamos, hacia mediados de los años 80, ¿no? Del siglo pasado. Y digamos, con las privatizaciones se logró que justamente el Estado deje su rol productor, su rol empresarial, ¿no? Y se lo ceda al sector privado, pero con las salvaguardas del caso. Y las salvaguardas son los reguladores. Entonces, y el Perú, mira que entró hacia mediados de los años 90, o sea, 10 años después. O sea, digamos, con algún rezago, pero no es propio del Perú. Es una práctica usual. De no ser así, o es un caos, donde no hay regulador y el privado hace lo que le venga en gana, o el Estado tendría que nuevamente retomar su rol empresarial. O sea, sin un ente regulador ahorita, sin un OCIPTEL, el mercado de las telecomunicaciones sería un caos total. En principio, se genera un caos, efectivamente, porque no hay quien proteja al usuario, no hay quien proteja la competencia. Alguna empresa se podría aprovechar de su condición de ser empresa más grande, ¿no? Con más tamaño, más recursos, e imponer sus condiciones. Sin regulador, se hace lo que esa empresa quiere o esas empresas quieren. Y en todo caso, o seguimos en ese caos, o el Estado interviene y dice, ¿sabes qué? Me encargo yo. Y volvemos a lo de hace 20, 40, 50 años. Bueno, en realidad sí, pues no, Marco, como tú bien lo has señalado, el que exista un ente regulador hace que este mercado de las telecomunicaciones sea mucho más dinámico, a los usuarios nos permitan escoger mejor, haya tarifas mucho más bajas. Antes, por ejemplo, no se podía hablar siquiera de cambiarte de empresa operadora así tan fácil, ¿no? Era todo un trámite, en cambio ahora ya lo puedes hacer incluso con una llamada, ¿no? Digamos que las condiciones para el usuario han mejorado. ¿Tienes alguna otra recomendación o algún dato pequeñísimo, puntual, ya para terminar, Marco? Solamente recalcar la idea que tú has mencionado, por ejemplo, en el mercado móvil, ¿no? Que justamente esa medida que tú has mencionado, Mirelia, es la portabilidad numérica móvil y fija, que lo que se buscaba era reducir las barreras, ¿no? Y los costos para que un usuario pueda elegir pasarse de operador. Tal vez no estaba contento con su operador, dijo, me gustaría pasarme a otro operador que me da mejores cosas. Uy, pero si lo hago pierdo mi número. Eso era una gran restricción. Con esta medida, por ejemplo, ese costo se ha reducido, y si tú vieras la dinámica, la cantidad de portaciones que hay al mes, en un momento llegamos al 1.000.000 de portaciones al mes, Mirelia. Es decir, que 1.000.000 de líneas pasaron de un operador a otro. Y el promedio mensual ronda por los 700.000 líneas que mes a mes cambian de operador. Eso es una muestra de dinámica. Esta herramienta ha justamente ayudado a dinamizar más este mercado en particular, porque tiene las características para ello, ¿no? Una muestra más de que Citel, con medidas puntuales, específicas, fomenta la competencia en el mercado. 700.000 líneas, no es cualquier cifra, ¿eh? No es cualquier cifra. Entonces sí, realmente estamos hablando de una importancia grande, el que exista un ente regulador, como bien lo has dicho, Marco, para que haga que las reglas
en este mercado de las telecomunicaciones se cumplan, no solamente para que haya mejor competencia, sino para que también los usuarios no se vean perjudicados, por el contrario, se vean beneficiados con mejores tarifas y demás. Yo te quiero agradecer mucho, Marco, por haber participado en Habla Ociptel. Espero tenerte en otro programa. Ok, Mirelia, gracias a ustedes. Siempre acá prestos a atenderlos. Muchas gracias, Marco. Y bueno, amigos, ya lo saben, la importancia del ente regulador también implica que nosotros como usuarios conozcamos nuestros derechos. Por eso, si tienen algunas dudas o consultas, no duden en llamar, por favor, al Fono Ayuda de Ociptel al 1844. También pueden escribir a usuarios@ociptel.gov.pe. Nos pueden seguir en las redes sociales oficiales. Ahora también Ociptel está en TikTok. Y todos los martes, ya saben, Habla Ociptel estrena programas. Si quieren saber más del mundo de las telecomunicaciones y estar mejor informados, Habla Ociptel. No lo olviden, un usuario bien informado es un usuario con poder. Nos vemos.